Y conceptos verdaderos y conceptos humanos, cuarta parte, nos habla sobre la vida. La vida es solo una. A través de los milenios, a través de los millones de años, desde el primer instante de la existencia del ser y hasta su reintegración, piensen que qué trayectoria enorme y piensen también cuántos hechos ha realizado su espíritu en el transcurso de su vida milenaria, bajo diferentes formas y en diferentes momentos. En el comienzo de sus encarnaciones humanas podrían ser comparados a niños pequeños. El niño yerra porque todo lo ignora, se equivoca y debe volver a empezar para adquirir su propia experiencia. Muchas veces han comprobado que el dolor que sufre debido a esas equivocaciones le sirve de experiencia que lo capacita para no volver a equivocarse y no verse nuevamente ante el mismo sufrimiento. El concepto de la vida es uno de los conceptos más discutidos. A través de milenios y en cada una de las civilizaciones que aparecieron y desaparecieron en el planeta, hubo grupos humanos capacitados para constituirse en guías espirituales de sus hermanos. Grupos que dieron a los hombres de su época conceptos que golpeaban en sus mentes, llamándoles a la realidad espiritual de la vida que solo aparentemente es física. Pero poco lograron esos grupos. Solamente mantener viva la idea a través de las generaciones y de los milenios. En cada ciclo llegaron a la tierra enviados del Padre, que conmovieron las conciencias con sus palabras vibrantes, plenas de sentido espiritual, llamando a los hombres a la realidad de su vida. Pero las vidas humanas, realizadas por seres elevadísimos, enviados divinos, tuvieron la brevedad de todas las vidas humanas y sus palabras maravillosas, si bien quedaron en el mundo y no llegan aún con su vibración, recordándonos la verdad, fueron olvidadas por la mayoría de los hombres. Las palabras de verdad molestaban a aquellos que vivían una vida de placeres. Llamaban a su conciencia demostrándoles y recordándoles que esa vida terminaría pronto y que debían prepararse para la otra vida, la vida verdadera que continúa a través de los siglos y de los milenios. Ellos prefirieron ignorar la verdad y así la vida espiritual no fue reconocida más que por un reducido número de hombres. La vida humana es solamente un reflejo de la vida verdadera, un reflejo de la vida espiritual, pues todo lo que el hombre puede realizar, pensar y sentir es efecto de su vida espiritual. ¿Qué puede el hombre en su carácter de ser material solamente? La respuesta está en los que degeneran. La materia sigue siendo igual a unos instantes antes, cuando aún vibraba en ella la vida del espíritu. Sin embargo, qué enorme diferencia entre el estado de vida y el que llamamos muerte. Vemos que la vida humana no es nada en sí misma. La vida humana no existe. Es algo que hemos magnificado con nuestros conceptos, con nuestros deseos de vivir materialmente. Pero si nos detenemos a meditar, reconoceremos que la vida humana no es tal. La única vida es la vida espiritual. Y es la vida espiritual la que nos da la capacidad de sentir y de pensar, la que nos da la capacidad de vivir. Cuando la vida espiritual abandona la materia,
la vida humana deja de existir, porque la vida humana no es nada en sí misma, es solamente una forma que expresa la verdadera vida, que es la vida espiritual. Si el hombre tuviera el verdadero concepto de lo que significa la vida humana, sin duda no se aferraría tanto en gozar esa vida inexistente, en vivir la apariencia en lugar de vivir la realidad, en buscar satisfacciones para lo que no existe, en lugar de buscar satisfacciones para lo que realmente existe. Bien poco saben los hombres de la verdad y sin embargo creen saberlo todo. La ciencia indaga y progresa, pero cuanto más avance, más claramente comprenderá que la única verdad es la verdad del espíritu. En nuestro plano físico, la proyección espiritual adopta formas. Los espíritus necesitan encarnar y deben vivir dentro de la forma, que es solamente aparente. El hombre analiza y estudia todo desde el punto de vista físico, accesible a sus sentidos, y supone que estudiando lo físico puede aprenderlo todo. Esto podrá tal vez satisfacer a la mentalidad media de la humanidad, pero en la humanidad actual hay hombres de gran mentalidad. El avance de la ciencia va demostrando cada vez más que su origen y el origen de la vida no está en este plano nuestro, sino en el plano del espíritu. Todas las ciencias, acercándose a su fuente, se unifican en la verdad una, la verdad del espíritu. El reconocimiento de la verdad del espíritu permitirá grandes descubrimientos científicos, reconociendo que la vida humana es sólo una manifestación de la vida espiritual. La ciencia podrá llegar a grandes descubrimientos que traerán para nuestra humanidad un enorme adelanto. Las limitaciones de nuestra mente humana pueden ser superadas mediante el verdadero conocimiento. Nuestra mente puede expandirse y conectarse con planos espirituales y captar las verdaderas espirituales que nuestra vida humana refleja. Y captar las verdades espirituales que nuestra vida humana refleja. Para ello, es menester la fe en la realidad espiritual que es nuestra vida y la vida universal. Cuando no existe la fe, la mente humana está sujeta a la enorme limitación de todo lo humano, de todo lo físico. La fe es lo único que puede abrirnos la puerta y permitir a la mente humana acercarse a la realidad de la vida y comprender así la realidad de la vida humana. El hombre ha vivido y vive aún aferrado al aspecto material, descubriendo o ignorando su aspecto espiritual con esa vida intensamente humana. Solo ha logrado desviarse del camino de la verdad y llegar al punto en que actualmente se encuentra, viviendo en el constante temor de una destrucción inminente. Esto es resultado del uso exclusivamente material y negativo que ha hecho el hombre de su fuerza espiritual, en vez de elevarla, para conectarse con los planos espirituales y traer a su vida humana armonía, paz y superación. Si en lugar de retener nuestra fuerza espiritual en este plano físico, le permitimos expandirse y conectarse con lo superior, los nuevos conceptos, los nuevos conocimientos, las nuevas fuerzas que atraeremos, permitirán un programa maravilloso a las ciencias y a las artes y permitirán la evolución positiva de nuestros conceptos y sentimientos humanos. Cuando todo ello haya evolucionado hacia lo espiritual, estaremos recién en el camino que nos corresponde
y podremos decir que nos hemos salvado. Mis queridos, este es el final de este tema compuesto por 4 partes: concepto, verdades y conceptos humanos. Pero antes de irme, como hago siempre, los dejo con la invocación del amor. Y esta será la oración. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Muchísimas gracias por haber estado, por haber escuchado, por haberme acompañado. Y nos volveremos a ver muy pronto para continuar. Hasta siempre.